Hoy he descubierto una palabra y me encanta. Aunque, siendo sincero, creo que la había descubierto ya antes, pero no lo sabía, no la conocía, no era capaz de verbalizarla. Y sobre todo, la conocía porque conozco a la persona que se la atribuye a sí mismo, pero que nos la regala a los que somos similares. La palabra es bibliópata. Sí. Vamos a asumirlo, queridos amigos, queridos espectadores, queridos lectores. Somos bibliópatas. No podemos evitarlo. Es un impulso. Es algo que tira de nosotros, ¿verdad? Pero qué maravilla ser bibliópata. Y digo que ya conocía la palabra porque conozco a la persona que, si no la ha acuñado, al menos, como digo, se la atribuye aquí en la solapa de presentación de autor y en la propia novela nos la regala a todos los demás. Es bibliópata porque viene al Reread de Atocha y no saben cómo escudriña, cómo busca, cómo sabe, cómo escoge y sobre todo lo que lee y cómo lee. Claro, al final tenía también que escribir y publicar una novela. Alberto Cañas, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Encantadísimo, muchísimas gracias. Bibliópata, lo somos. Lo somos. Hay que asumirlo y ya está. Totalmente. Y seguimos. Sí, por siempre. Claro que sí. Y yo imagino, Alberto, que como tantos lectores, como muchas personas que escriben, tú habías escrito tal vez a lo mejor desde siempre, habías tomado notas, tal y cual, pero bueno, esa es la primera novela que publicas. Pero entiendo que esto viene de antes, ¿verdad? Uno no de repente se levanta y dice, mira, hoy voy a ser escritor. No, yo creo que esto es una cosa que tienes dentro y que hay que sacar tarde o temprano. Y cuesta más o menos, en mi caso ha costado, pero ha llegado. Y empecé en la escuela de escritores con cursos, muchos cursos, hasta que por fin pues, he conseguido darle con la tecla para sacar adelante una novela. Eso es. Tal vez porque puede que alguien estaba marcándote el camino. Puede ser. Estaba esperando el momento. Es una novela al límite. Me acuerdo cuando me dice, todavía, allí en la librería, dije, ¿sabes qué? Me he lanzado por fin y estoy escribiendo. Digo, ay, qué bien. Me parece muy fuerte lo que estoy escribiendo. Pasaban semanas, incluso algún mes. Muy fuerte, pero eso sigue. Y ella dice, ya la he terminado. Uf, qué fuerte. Me la van a publicar. Entonces, doblemente, qué fuerte. Digamos, Alberto, un poco el origen ya estaba, toda esa fuerza, ahora vamos a ir toda, de la voz narradora del protagonista, o también esto fue como la bola de nieve. Muy poquito al principio, y claro, empezaste a escribir y aquello se fue enredando, se fue complicando. Pues a ver, dos cosas. Primero, esto comenzó en un curso de novela en la Escuela de Escritores con Rubén Abella. Ajá. Y te cuento una anécdota. Empezamos el germen en 2018 y un día en clase él me dijo, macho, como alguien te publique esto, yo voy a la presentación. En plan, como diciendo, bueno, sí, esto no lo va a publicar nadie, porque ya ese tono ya estaba. Y entonces, bueno, le llamé un día, que de hecho vino a la presentación, y le digo, oye, ¿te acuerdas de aquello que me dijiste? Pues tienes que venir porque ha ocurrido. Aquí está. Y luego la retomé en 2023 y vi que ese personaje tenía que seguir esa línea. Es decir, llega un momento que ese personaje es un tópico, pero es verdad. O sea, toma el control y una vez que lo has dejado salir de la caja, no lo puedes volver a encerrar. Y realmente pues, te va llevando. Es que hay muchos Goyos en la vida y son incontrolables, ¿no? Hay muchos. Hombre, quizás a lo mejor no tan extremo y tan continuo, pero sí, es personajes, situaciones que nos podemos encontrar en el día a día. Es que arremete contra todo y contra todos, contra él mismo incluso. O sea, y por eso digo, vas encadenando, pero es verdad que a lo mejor a otro tono, cualquiera en la vida, cuando nos ponemos en cierto límite, Alberto, empezamos a encadenar y nos dejamos llevar y caramba lo que sale, ¿verdad? Claro, efectivamente. O sea, lo que pasa es que aquí está concentrado. Claro, obviamente es una novela y es un tiempo concreto, claro, unas páginas. Claro, y entonces hay que darle una historia narrativa y demás, pero ¿quién no ha pensado ciertas cosas y luego se arrepiente y dice, ¿cómo puedo decir estas cosas? O sea, que está ahí lo que piensa y lo que va soltando y cómo él retiene, porque es una persona que va con lo dice él, yo voy con el freno de mano puesto y
todo está en mi cabeza. Bueno, y en un momento dado lo dice porque es un personaje que está escribiendo la historia que el lector está leyendo y dice, bueno, tampoco tengo problema si alguien se siente identificado o aludido, pero que esto es ficción, está muy ficcionado. O sea, que él mismo, como dices, se pone la venda antes de la herida por si acaso, decir, no hablo de ti, hablo de alguien similar. Efectivamente. Y de hecho hay un disclaimer, vamos, un aviso a navegantes potente. Yo de formación profesional, pues soy abogado de formación y hay una serie de párrafos que dicen, esto es una ficción, que nadie, bueno, si se quiere ofender, se ofende, esto es literatura y es lo que es, efectivamente. Y claro, está integrado dentro de la novela porque el personaje sabe que puede hablar de gente que él se encuentra y que puede aparecer y sentirse aludida. Fíjate, yo, otro tono, de otra manera y otra época, porque es una novela absolutamente contemporánea, absolutamente de ahora, es verdad, un personaje así te lo puedes haber encontrado a lo largo de los siglos, pero claro, con los condicionantes históricos. Entonces, este Goyo es el de ahora. Sí. Pero yo le he encontrado, y te lo digo más para bien, muchos puntos en común con Ignatius Reilly. Aquel de la conjura de los necios, que también, claro, así no se la publicaron al pobre hombre en vida, porque mucha gente decía, ¿dónde vamos con esto? Sí, totalmente. De hecho, lo hemos comentado, pero fíjate que no fue un personaje que yo tenía tanto en la cabeza a la hora de escribirlo. Sí que me lo leí en su momento, y de hecho la estoy releyendo ahora y la estoy disfrutando muchísimo más, pero tiene muchas concomitancias, quizás con una mayor acidez y un poco más de problemas existenciales, quizás, por salvar las distancias, y está narrada en una primera persona, más cercana, ¿no? Más cercana, inmediatez con el lector. Pero sí, totalmente, es un personaje al límite. Es un personaje, como decimos, muy al límite, ha traspasado todos, él mismo lo asume, lo reconoce, se contiene, pero ahí está toda su verborrea, todos sus vómitos mentales y físicos incluso, pero por otro lado, el personaje, y eso te lo aplaudo como lector hacia el escritor, tiene muchísima coherencia. O sea, él retoma temas, de repente que dices, parece que lo soltó ahí por soltarlo, no. Lo soltó por soltarlo, pero porque luego va a tener un sentido que él ya te haya avisado lo que piensa pues, del racismo, del feminismo, de algunos cantantes, de lo que sea, de lo que toque, de librerías de segunda mano, ahora iremos también con ello, por supuesto, no te vas a librar, pero tiene una grandísima coherencia. O sea, en ese sentido, imagino que montar este puzzle de vómitos te debe haber costado lo tuyo. Sí, ha sido difícil. No es una novela de una trama complicada, no la tiene. Lo más difícil es sostener un personaje así durante 300 páginas. Eso voy, claro, es una apuesta, un poco lo que te dijeron en el curso de escritores, ¿no? Primero, a ver que te la publiquen, pero luego, por otro lado, mantén esto. Claro. De hecho, te digo otra anécdota, se la enseñé a José Ángel Mañas antes de publicarla en el proceso de edición y me dijo, hombre, yo la veo bien, pero un poco impublicable hoy en día, tal y como están las cosas. En los 90 a lo mejor, pero hoy en día no. Entonces, claro, eso... la mayor dificultad es que alguien lo lea y diga, bueno, voy a seguir leyendo, aunque me incomode, porque incomoda, pero este personaje tiene una cierta coherencia, aunque él es incongruente, porque él pone verde ciertas cosas y las contrarias. Pero dentro de su universo hay una cierta coherencia respecto a cómo él interpreta la realidad. Y eso de retomar, pues claro, es mucho trabajo de volver para atrás, de a ver cómo lo dije aquí, a ver qué dice después, pero no de una trama muy complicada con muchos ejes. No, digamos, la trama es el propio personaje, o sea, claro, todo lo que le sucede y cómo lo cuenta, sobre todo, cómo se expresa. Con mucha retranca, con mucho un humor bastante negro, muy sin filtros. Y luego, también otra cosa complicada es el engarce que tiene con todas las referencias musicales. Iba a decirte, y de series, de películas, de libros, por supuesto, claro, porque él es bibliópata también, como tú, como un servidor y como tantos espectadores, el propio Goyo lo es, y demás. Y ahí vamos. Aparece una librería de segunda mano, y no anecdóticamente, tiene mucha importancia los personajes que hay en esa librería de segunda mano y lo que sucede y su modo de comprar compulsivamente libros. Pero también nos la metes a los libros de segunda mano un poco, Hombre, Claro, hay que ir para todos. Aquí das para todos. Aquí para Luego viene al Reddit, jaja, qué bien, qué tal. Oye, no tendrás tal, ¿me guardaste cuál? Mírame el tío. Claro. Que está muy bien asumido porque además está muy bien integrado y además le pega a Goyo, por un lado ser bibliópata, pero por otro pensar lo que piensa. O sea, tiene mucha coherencia.
Sí, Pero vamos, dama de una librería de caballería. segunda mano tenía que aparecer, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hombre, además es importante porque ahí está el objeto de su deseo. Exacto. Que él lo que quiere pues, es tener una relación con la hija de un librero de segunda mano, de su barrio. Y en torno a eso se monta un poco la historia y sus anhelos. Hay una cosa que me gusta mucho, una de las muchas cosas que me gustan, pero una que me gusta especialmente, porque además la iba recordando, seguro avanzaba en la lectura, que es muy al principio, él dice que se queda a punto como tantas veces en la vida. Y es que es verdad que en general uno con el tiempo va haciendo el balance, como decía la canción de Mecano, de lo bueno y malo, pero es verdad que todos tenemos muchos apuntos. Efectivamente. Y Sí. lo que pasa es que a él se le acumulan los apuntes. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, es una persona que no sabemos cuál es su pasado, más allá de algunas notas, porque está narrado en un mes, ¿Sí? y durante ese mes, que es el anterior a la campaña para las elecciones municipales, él cuenta lo que le pasa y esos apuntos pues son cosas que él cree que podía haber hecho y que generan frustración, pero no se recrea en volver sobre ellas, ¿no? Es más meterlas ahí de cosas que podíamos haber hecho y no hemos hecho. Y hay una frustración muy grande. Y es un personaje llevado al extremo y que transforma esa frustración en un odio. Iba a decirte, es que claro, es en que general. es donde el personaje se sustenta como personaje. O sea, claro, ¿por qué dices, aunque haya páginas que te pueden incomodar en el sentido de decir, sobre todo incomodar, y ya te diré, Alberto, en el sentido de que, por desgracia, hay gente como él. O sea, claro, a veces enarbola discursos que dices, es que los estamos viendo en medios de comunicación, los estamos viendo en los vecinos, los estamos viendo en gente que entra a la librería. Claro. Entonces, ahí, pero tú le apuntalas como personaje para que sea verosímil en esa frustración, en esa rabia, que aunque no sepas muy bien hacia qué o hacia quiénes, él empieza a dispararla. Sí, 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 él despotrica sin ningún tipo de filtro. Y efectivamente, es un tipo de gente que tú puedes encontrar, quizás llevado al extremo, como te decía, y luego es una novela que juega a la contra. Es decir, yo te lanzo esto, tú lo lees, lo interpretas, pero no piensas que yo estoy haciendo ni apología de esto, ni de aquello, ni de más allá. Para nada. De hecho, puede generar muchas interpretaciones diversas. Cosas que yo tengo en mente de una manera, hay gente que me viene y me dice la contraria. Cosas de ese estilo, ¿sabes? Y además le das a la cruz, o sea, hacer apología sería que suelta el discurso, que da el discurso y adivina. Claro. Pero es que, claro, el propio Goyo se da cuenta de la inconsistencia o de lo ilegal, digamos así, como abogado, de su discurso. Sí, sí. O sea, claro, no se puede hacer apología de lo que se está condenando al mismo tiempo. Claro, claro, él es consciente y muchas veces pues ataca contra sí mismo, como tú decías, ¿no? Él se pone verde y luego hace reflexiones sobre temas también metafísicos, de quizás debería ser de otra manera, pero ¿por qué no lo soy? Como decía Rubén Abella en la presentación, que estuvo muy bien, es un tío que quizás no ha hecho los deberes y se encuentra en una situación en la que está totalmente desubicado. Y eso, pues, es como si metes a un tío medieval en esta época, como en la película aquella de... Sí, sí, de los visitantes no nacieron ayer, pues algunos claro. Sí. Entonces, claro, el mundo actual no casa con el mundo que él ha vivido. Exacto. Y claro, pues va intentando pues, a ver cómo sobrevivo yo aquí. Ser pesimista es la mejor y más inteligente actitud ante la vida. Pues yo esta frase la he aplaudido porque soy aquel chaval de 18 años que abrió el túnel de Ernesto Sabato. En la segunda página o así dice que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración, y dije, esta novela es para mí. Y está igual. Pues sí, por desgracia, tampoco cada uno como lo entienda, pero es verdad que si mantenemos un punto de pesimismo, yo creo que al menos nos defendemos mejor de todo lo que nos agrede, ¿no? E incluso de nosotros. Sí, a ver, él lo dice en la novela. El buen rollismo. Claro, es decir, las ilusiones, pues como yo he sufrido tantos momentos duros, como él viene a decir, pues prefiero estar en el lado negativo, claro. Porque todo lo que surja bueno será una victoria. De hecho, llega a decir pues como que un pesimista ha muerto antes de palmarla. Sí, ¿puede un optimista competir con eso? No, pues yo ya sé que lo que va a pasar, entonces de repente me pasa algo bueno. Claro, y lo aprovecho. Además, sí, a lo mejor no valoras lo otro porque lo das por hecho porque es bueno, pero claro, lo que te ha costado. Claro, hay que leerlo con ojos
con cierta perspectiva, porque no es el modelo a seguir. Entonces, No, claro, para hay que nada. quedarse con ciertos matices, ¿no? Para reenfocar tu vida, por decirlo de alguna manera. Oye, y por último, Alberto, ¿no te daba miedo que algunos, gentes que te conozcan, pero sobre todo los extraños, los que no te conocen por esta obra, piensen que tú eres Goyo? Sí, al principio. ¿Sabes sí, ese punto de sí, identificación que hay, sobre todo con novelas escritas en primera persona, que entendemos, Totalmente, es autobiográfica, ya está? Totalmente, la verdad es que en algún momento ha surgido ese debate y claro, pues genera cierta incomodidad. De hecho, a mí, escribiéndola, me he sentido incómodo porque he dicho cosas que no pienso y en las que no creo. Doy fe, doy fe. Entonces, eso está ahí, pero llega un punto que dices, bueno, es que la literatura es así, hay que no autocensurarse, dejar que la cosa fluya. Y si alguien me viene y me dice, ¿esto lo haces tú? Pues me río y digo, pues sí, o no, o lo que me salga, ¿entiendes? Pero no, ya no le doy mucha importancia, aunque bueno, pues hombre, cierto pudor pues, siempre existe, ¿no? Pero ya está ahí y que cada cual interprete y disfrute o no, como pongo en el aviso. Alberto Cañas, bienvenido como escritor. Gracias por acuñar lo de bibliópata. Ahora ya lo vamos a hacer todos, lo vamos a poner incluso en redes. Voy a decir, a Esti hay que poner un cartelito diciendo bibliópata. Eso sí, ahora igual te recibo de otra manera, después de leer tu novela. Yo creo que seguiremos teniendo buena relación y yo encantadísimo de estar aquí contigo. Con los libros siempre. Siempre. Efectivamente. Es lo que le salva a Goyo al final. Totalmente. Por lo menos lee mucho. Totalmente. No es ningún cabeza hueca. No. Bueno, Alberto Cañas, pues ya con el camino marcado habrá una segunda, seguro. Esto ya... Bueno, yo creo que da pie a ello. Sí que ya me lo ha comentado cierta gente que debería haber una segunda parte. Incluso me comentan que desde el punto de vista de su mujer, que también sería interesante. Un personajazo, por cierto. Pero quizás con cierta distancia. Pasados unos años, yo creo que para hacer la misma novela, no. Habría que ver cómo evoluciona este personaje. Bueno, yo espero que algo a mejor. Sea esta o sea otra, la esperamos, por supuesto, y aquí tienes tu casa para lo que quieras. Pues oye, encantadísimo y muchísimas gracias. Pues nos vamos al ángulo oscuro del salón. El arpa ya vino pesimista de casa, del poema de Bécquer, pues todo eso que llevamos ganado, pero vamos a ver con qué lecturas se está entreteniendo y qué lecturas dentro de muy poco podemos compartir con todos ustedes. Muchas gracias.